Qué alegría que seas parte de nuestra escuela de negocios. Quiero darte la bienvenida y felicitarte por animarte a cruzar un camino fascinante de transformación interior y conocimiento profundo. Desde el momento que decidiste seguir adelante, te brindamos apoyo constante para que descubras tus habilidades personales y profesionales, además de conocimiento gratuito por medio de capacitaciones y prácticas. Transformaremos tu mente, sin dejarte solo en ningún momento, para que alcances tus sueños en este proceso de crecimiento. Nuevamente, agradezco por confiar en nosotros y te envío un fuerte abrazo de bienvenida. Sigamos creciendo juntos. Muy buenos días a todos por Zoom. ¿Cómo están? Feliz de saludarlos esta mañana a todo el equipo de Majestic Network, Escuela de Negocios. Quiero saber si me escuchan bien. ¿Correcto, cierto? Sí, Excelente. sí, se escucha súper bien. Muy bien. Excelente. Perfecto. Entonces, como en todo, quiero iniciar con el título para que tengan un poco de contexto de qué vamos a hablar durante los próximos minutos. Ese es el título de la charla que vamos a tener. Un negocio duplicable de lo complejo a lo simple. Un negocio duplicable de lo complejo a lo simple. Esta charla es tanto para personas que ya tienen su empresa, como esos emprendedores que aún están iniciando, que están en ese proceso. Porque en cualquier momento es importante ser duplicables. Que tanto el sistema que esté utilizando o las ideas que yo le presente a mi equipo de trabajo las capten. Eso es ser duplicable. Y más allá de que las capten, que las repitan a su equipo y ellos también las capten. Y es algo que, sobre todo los que ya han tiempo en este negocio, es algo que a veces nos genera dificultad, porque tenemos una muy buena idea o el sistema que estamos aplicando, sea mío o de mi líder, es muy bueno, pero la gente no me lo capta. No entiende la esencia del sistema, no entiende la esencia de la idea. Y si no lo entiende, menos lo va a hacer y menos se lo va a enseñar a otro. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué de lo complejo a lo simple? Porque para que un negocio sea duplicable, un sistema o una idea, para que sea duplicable, tiene que pasar de lo complejo a lo simple. Para entender esto mejor, quiero iniciar con una historia que a mí me pasó desde muy pequeño. Los que me conocen saben que soy un amante de las matemáticas. Me encantan. Me considero bueno en ello, pero cuando era niño no era tan bueno. De las cosas que más me costó puede ser incluso lo más simple de las matemáticas, las tablas de multiplicar. Sí que me costó aprendérmelas. Y agradecérselo a mi mamá porque ella estuvo muy pendiente con eso. Yo me acuerdo que no me dejaba jugar hasta que no le enseñara las tablas, hasta que no le mostrara que me sé las tablas. Una de las tablas que más difícil se me hizo aprender, y aunque no me lo crean, hoy no me la sé, es la tabla del 9. Mi mamá me enseñó un sistema para, con mis propias manos, sacar cualquier resultado de la tabla del 9. Es muy sencillo. Lo vamos a practicar todos juntos. Voy a dejar de compartir y utilizan sus manos. ¿Listo? Se puede multiplicar con este sistema cualquier número por 9 hasta el 10. Vamos a multiplicar 4 por 9. Entonces, de mis 10 dedos que tengo, voy a bajar el número 4. Este de aquí. Todo lo que está de este dedo a la izquierda va a ser el primer número de ese resultado. Y todo lo que está del dedo que agaché a la derecha es el segundo número. Entonces, 9 por 4, 2 y 6. 3 y 6, 36. ¿Listo? Por 5, 40 y 5. Por 7, 63. ¿Ven lo sencillo que es? A mí me encantó este sistema.
Estaba tan emocionado con este sistema que llegué al colegio a enseñárselo a todos mis compañeros. Porque para mí la tabla más difícil era la del 9 y ya lo tenía resuelto. No tenía ni que pensar, solo usar mis manos. No necesitaba ni un papel, ni lápiz, ni tablero, ni calculadora, ni siquiera pensar, solo mis manos. Se lo enseñé a toda mi clase, a todos mis compañeros, porque estaba emocionado de haber aprendido ese sistema. Justo en ese momento estábamos en el colegio aprendiendo las tablas, éramos muy niños. Y en los próximos exámenes, en las próximas pruebas, era muy bonito ver a todo el salón con las manos así. En medio de una prueba, todo el salón con las manos así y haciendo así. Y ahí me di cuenta de lo valioso que es un sistema duplicable. Desde chiquito siempre me ha gustado. Y me gustan las matemáticas por eso, porque aunque mucha gente no lo ve así, es muchos sistemas que son duplicables. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Desde dónde se conectan? Nosotros estamos acá desde la ciudad de Medellín. Entonces, vino una idea por esto que sucedió ahí en la clase, que se resume en una frase. Quiero que ustedes la vean. Lo simple se duplica, lo complejo no se aplica. Lo simple se duplica, lo complejo no se aplica. Y aquí está la razón por la que un negocio duplicable tiene que pasar de lo complejo a lo simple. Si el sistema que yo aprendí para revisar la tabla del 9, para sacar la tabla del 9, hubiera sido complejo, nadie hubiera aprendido en el salón eso y nadie lo empezaría a utilizar. Pero era tan simple, tan sencillo, que se duplicó. Todos lo aprendieron, se lo enseñaban a otros y todos empezaron a utilizar. Lo simple se duplica, lo complejo no se aplica. Toda la charla que vamos a dar el día de hoy va alrededor de esta frase. Y este es el ejercicio que vamos a hacer. ¿Cuál es mi promesa para todos ustedes que están escuchando esta charla, sean emprendedores, sea que ya tengan su propia empresa, tengan un equipo de trabajo muy grande? Es que cualquier sistema que en este momento usted esté aplicando o cualquier idea que usted le haya presentado a su equipo de trabajo sea más duplicable. No cambiarla, sino esa idea que ya está funcionando, ese sistema que ya está funcionando, hacerlo duplicable. Vamos a ver una serie de herramientas, una serie de trucos que pueden aplicar a 3, 4, incluso solamente uno, a su sistema, a su idea, para que sea más duplicable. Esa es mi promesa para ustedes el día de hoy. Lo primero que hay que entender cuando hablamos de hacer simple lo complejo, pasar de lo complejo a lo simple, es ¿por qué hay que hacerlo, Samuel? ¿Será que la gente no está en pilas? Y esa no es la razón. A veces uno siente, no, pero es que la gente no es tan bruta para poner las cosas tan fácil. Pero es que no es un problema de inteligencia, sino un problema de atención. No es un problema de inteligencia, sino un problema de atención. Es por eso que las cosas deben ser simples. Voy a ponerles un ejemplo muy práctico. Cuando yo recién aprendí a manejar, imagino que todos, el que han cogido carro o moto, cuando empezaron a manejar, no les podía ni hablar ni escuchar música. Me choco, ¿cierto? No podíamos, porque teníamos que prestar mucha atención a lo que estábamos haciendo. Pero con el tiempo manejar se vuelve tan simple que usted ahorita conversa, escucha música, a veces hasta nos olvidamos que estamos manejando. ¿Ha tenido esa sensación que, ay, me acordé que estoy manejando? Es porque es algo simple, es un sistema duplicable el manejar. Ahora, hay otra tarea que jamás se vuelve simple: estacionarse. Cuando uno aprendió a manejar, al inicio yo manejaba sin música, sin me hable. Pero a las semanitas, a los meses, ya escuchaba musiquita, ya charlaba mientras manejaba. Me demoré semanas. Pero hasta el día de hoy, tengo que bajar el volumen para estacionarme. Y le aseguro que usted puede tener 30 años manejando y tiene que bajar el volumen para estacionarse. Es tanto así que los carros de ahora que tienen cámara, cuando usted pone reversa, baja el volumen de la música. ¿Se han dado cuenta? Porque no importa cuánto lo haga, es imposible estacionarme sin prestar atención. Entonces eso ya no es simple, sino que es complejo. Hoy vamos a ver
¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Porque, Samuel, ¿por qué uno es simple y el otro es complejo? Porque es muy similar. Y me encanta este ejemplo porque rompe un mito que es muy común y yo no considero que es lo más importante para hacer simple lo complejo. La frase menos es más. Tiene su utilidad hacer las cosas más minimalistas, con menos contenido, pero eso no es hacer simple lo complejo. Es un mito. Para manejar y para estacionar tengo que estar pendiente de lo mismo. Es más, para manejar tengo que estar pendiente de más cosas. Tengo que usar los mismos pedales, el mismo volante y la misma caja de cambios. Así que menos es más no es la razón de que lo complejo se vuelva simple. Me encanta iniciar por esa idea porque es lo primero que nos viene a la mente cuando nos dicen eso está muy complejo, hay que hacerlo más simple. No, quitémosle cosas, hagámoslo más cortico. Y aunque eso a veces sirve, también puede ser peligroso. Porque cuando empezamos a quitar cosas, a veces incluso quitamos hasta lo más importante. Y eso es peligroso, porque si hacemos menos que lo que es mucho sea menos con un sistema, puede dejar de funcionar. Entonces, hoy vamos a ver tácticas que son totalmente distintas a ese mito de menos es más. Ahora, lo primero, ¿cómo inicio, Samuel? ¿Cómo inicio presentando mi idea, presentando mi sistema a esa persona que es nueva? O si la idea es nueva, ¿cómo inicio para que le den valor y lo vean como algo simple? Siempre debe iniciar con la promesa. ¿Cómo así? Ustedes se dieron cuenta que incluso lo dije, que mi promesa para ustedes en esta charla era que las herramientas que iban a ver, alguna de ellas le iba a funcionar y lo iba a empezar a aplicar en su sistema actual, en las ideas que actualmente tienen. ¿Por qué es valioso iniciar por la idea? ¿Se han dado cuenta cuáles son los videos más famosos en Instagram y en TikTok? Los de comida son de los más famosos. ¿Y cómo inician todos los TikTok de comida? Con el plato ya hecho, porque esa es la promesa. Usted no va a ver un TikTok de comida si al inicio no le muestran cómo va a quedar el plato. Si usted ve un montón de harina y unos huevos ahí, usted no va a ver ese video. Pero si a mí me muestran la tortica desde el inicio, el pastel desde el inicio, yo me quedo a verlo. ¿Por qué? Porque me dijeron, esa es la promesa, usted va a ver cómo se logró ese resultado. Entonces, siempre que usted presente una idea, un sistema, inicie con su promesa. ¿Qué va a lograr la persona con su sistema? ¿Qué va a lograr la persona si empieza a aplicar su idea? Eso es lo más importante. Inicie con una promesa. Otra característica que tienen los sistemas duplicables es que son familiares. ¿Cómo así que familiares? Samuel, es la primera vez que escucho ese sistema, ¿cómo puede ser familiar para mí? Ese es mi trabajo, porque lo que nos es familiar lo aceptamos como lo correcto. Es por eso que la música que a usted le gusta hoy era la que escuchaban sus padres cuando usted era niño, incluso la que escuchaban sus padres cuando usted estaba en el vientre. Esto se ha demostrado, esto no es empírico, se han hecho pruebas psicológicas al respecto. Una de las que a mí más me impactó fue un experimento que se hizo en el periódico universitario de la Universidad de Michigan. Una serie de alumnos de psicología, exacto, que sea familiar, hicieron esta prueba. En el periódico de la universidad, que salía todas las semanas, en el encabezado, chiquito, pues empezaron a poner palabras muy raras. Eran palabras en idioma turco. Es un idioma muy poco común. Y empezaron a poner esas palabras ahí y no dieron razón. La gente preguntaba, venga, ¿por qué pusieron eso ahí? Y decían, el que lo puso quiere que sea anónimo. Y todas las semanas empezaron a poner las palabras muy chiquitas, arriba en el encabezado, palabras en turco. Pero ¿cuál fue el ejercicio? Habían unas palabras que se repetían una sola vez. Solo una semana las pusieron. Habían otras que se repitieron 5 veces.
Y hubo unas palabras que se repitieron 25 veces. 25 semanas se repitió esa misma palabra. Al final, cogieron un grupo de alumnos de la universidad y sin explicarles nada del periódico, les empezaron a mostrar esas mismas palabras en turco. Y les dijeron, ok, no saben turco, pero por cómo ves la imagen, ¿tú crees que significa algo negativo o algo positivo? ¿Y qué creen que sucedió? Las palabras que aparecieron hasta 20 o 25 veces, la gente los tomó como que su significado fuera positivo. Así no tuvieran la menor idea de qué significa. Lo tomaron como algo positivo. ¿Por qué? Porque era familiar a ellos. Y no es que se aprendieron las palabras, pero como su mente alguna vez las vio, aunque no eran conscientes de eso, para ellos era familiar. Y lo que nos es familiar, lo aceptamos como lo correcto. Efecto priming, exacto. En psicología eso se le llama efecto priming, o también le llaman vínculo ideomotor, que las ideas afectan nuestras acciones y las acciones afectan nuestras ideas. Otro ejemplo muy bonito y que me parece muy aplicable en los negocios es un experimento que se hace con los pollitos cuando apenas están en su cascarón. Cuando el pollito está en su cascarón, le ponen cierta clase de música. No importa qué clase sea, ponen cierta clase de música cuando está en el cascarón. Y lo hicieron con varios huevitos. A algunos les pusieron la música y a otros no. Cuando estos polluelos nacieron, un pollito cuando nace está muy nervioso. A los pollitos que antes escucharon una música y se los volvieron a poner, cuando salieron del cascarón estaban mucho más tranquilos. Incluso medían su ritmo cardíaco y era menos tenso, era menos rápido, estaban tranquilos. ¿Por qué? Porque lo primero que se encontraron cuando salieron al mundo exterior fue algo familiar. Me encanta este ejemplo porque se asimila mucho a esos nuevos socios que uno tiene y que mis ideas y mi sistema tienen que empezar a ser familiares desde el primer momento para esa persona, para que cuando salga de ese cascarón, vaya al mundo, se sienta familiar con eso, se sienta en un lugar cómodo. Eso se hace de manera inconsciente. Un ejemplo muy sencillo, ustedes lo han visto durante esta charla y todos los emprendedores y todo el territorio de Red Partner lo ha visto, es la palabra Master Mentoring y el logo que ven abajo. Aunque ustedes ya lo habían visto, no eran conscientes de que estaba ahí, porque está muy pequeñito, como esas palabras en turco en el periódico. Pero en nuestro territorio, cada vez que ven esa palabra y ese símbolo, ven algo familiar. Y así yo les presento una idea nueva, saben que esa idea es valiosa, que esa idea funciona. Por poner un simple símbolo. Eso es hacer familiar mis ideas y mis sistemas. Muy bien. Otro detalle muy valioso que se debe hacer en el momento en que tú presentas esta idea o presentas ese sistema. Siempre utiliza una comparación o un ejemplo para que la gente entienda mejor tu idea o tu sistema. ¿Por qué? Volvemos a lo anterior. Nos gusta que las cosas sean familiares. Cuando algo no nos es familiar, no nos agrada, no lo queremos hacer. Es una reacción del ser humano que cuando se encuentra con algo nuevo, va a buscar con qué compararlo. Esto se asimila a qué? Para determinar si es algo bueno o malo. Porque si lo asimila con algo malo, esta nueva idea es mala. Si lo asimila con algo bueno, esta idea es buena. Todos lo van a hacer, absolutamente. El cerebro lo hace en automático. Entonces, si lo primero que yo le doy a esa persona, a ese socio mío, cuando le presento mi idea o mi sistema, es un ejemplo, lo hice por él. Porque si yo no lo hago, es tirar una moneda al aire. Yo no sé si el ejemplo que él va a ponerse a sí mismo en su cabeza es bueno o malo, pero si yo le doy el ejemplo, ya sé que va a ser un ejemplo bueno, me va a relacionar con algo bueno, por tanto mi idea, mi sistema es buena. Más adelante en esta charla vamos a poner un ejemplo real
que nosotros hicimos con este ejercicio de la comparación. A mí me encanta siempre hacerlo, porque no doy lugar a que la persona divague y se ponga a pensar en comparaciones que realmente no tienen sentido. Ahora, la siguiente característica tiene que ver también por cómo lo presento. Y el enemigo más grande de una idea, de un sistema, son las personas a las que se los presentas. ¿Por qué? Porque con un solo argumento, con una sola pregunta, pueden derrumbar tu idea o tu sistema. Así que la siguiente característica de las ideas y de los sistemas simples, duplicables, es que tienen respuestas ingeniosas. ¿Cómo así? Me gustaría explicar este ejemplo con algo que nos pasó en la última premiación que tuvimos. Fue en la ciudad de Bucaramanga y el tema alrededor de esa premiación o la capacitación que tuvimos era de cómo prospectar clientes bajo el sistema de la recomendación, que los mismos clientes me recomienden más clientes. La persona que nos dio esta capacitación fue el señor Cristian. Su empresa fue premiada el día de ayer para los que estuvieron en la premiación y se caracteriza por eso, porque sus clientes lo recomiendan mucho. Cuando él estaba presentando su sistema, hubo alguien que hizo una pregunta que yo dije, hasta aquí llegar. Y era una pregunta que yo había visto antes, ya la había escuchado antes, pero no se me ocurrió una respuesta ingeniosa. La pregunta fue la siguiente. Si lo importante es que me recomienden, ¿por qué arriesgarme y no mejor pedir las recomendaciones primero y luego hacer el cierre de ventas? Los que llevan tiempo aquí dirían que eso no tiene sentido, pero para alguien nuevo puede sonar como una idea atractiva. Pero me encantó la forma en que el señor Cristian respondió a esa pregunta. Él le dijo, si tú primero pides la recomendación, ¿qué clase de personas crees que te van a recomendar si aún no conocen el precio de tu producto? No se demoró ni 4 segundos dando la respuesta. Y nadie debatió eso. Quedó clarito. ¿Qué clase de personas te van a recomendar si ni siquiera saben aún el precio de tu producto? ¿Será que son buenos prospectos? Sí, me encanta contar esta historia porque es muy reciente y ejemplifica muy bien lo que es una respuesta ingeniosa. Una respuesta ingeniosa no se debate. Una respuesta ingeniosa se dice en segundos. Y una respuesta ingeniosa no se olvida. Les aseguro que cuando alguien les haga esa pregunta, van a dar esa respuesta de aquí en adelante, porque yo lo hago. Si el señor Cristian no hubiera tenido esa respuesta ingeniosa, hasta ahí hubiera llegado la idea. Yo sé que él no se le ocurrió en ese momento porque él ni miró para arriba ni pensó, solo respondió. Él sabía responder a esa objeción. Y cuando tengamos un sistema, una idea, debemos pensar con anterioridad en esas respuestas ingeniosas. Es muy sencillo. Al igual que en la presentación de ventas, las objeciones o las preguntas que usted se va a encontrar el primer mes es las que se va a encontrar de ahí para adelante. Se repiten mucho. Entonces, si yo sé que se repiten, debo estar listo para eso. Así como yo sé cómo responder a esas objeciones específicas que me encuentro en la demostración, en la demostración de ventas, puedo hacerlo cuando presente mi idea o mi sistema a personas nuevas, porque yo ya sé cómo responder a esa pregunta. Muy bien. Quiero hacer un repaso con lo que llevamos hasta aquí. Hemos visto 4 ideas principales. ¿Cómo iniciar? Con la promesa. Al igual que esos videos de cocina que al inicio te muestran la tortica ya hecha, el pastel ya hecho, y luego te muestran cómo hacer la torta. Nosotros también, nuestras ideas, nuestro sistema, cuando lo presentamos a alguien, debemos siempre iniciar por la promesa. No solo la primera vez que lo presentamos, siempre que lo presentamos. Tiene que ser familiar, al igual que ese huevito que algún día va a ser un polluelo, tiene que empezar a escucharlo, verlo, así sea disimuladamente, en chiquito, porque el cerebro va a empezar a captar eso. Características de mi idea, de mi sistema, para que cuando salga el cascarón sea algo familiar. Recuerden que lo que es familiar es bueno. Usa comparaciones. Tenemos que adelantarnos al cerebro humano.
El cerebro humano siempre va a comparar cuando se encuentra algo nuevo. Así que si yo le doy la comparación, le ahorro a esa nueva persona que está escuchando mi idea o mi sistema el que haga una mala comparación y deje de aceptar mi idea. Las comparaciones tienen que ser ingeniosas. Y ahorita vamos a ver un ejercicio con esto. Y por último, respuestas ingeniosas. Una sola pregunta puede derrumbar todo mi sistema. Así que yo tengo que estar listo para dar una respuesta ingeniosa a cualquier pregunta. Muy bien. Un segundito. Excelente, aquí están preguntando. Buen día, ¿cómo lo harías en la presentación del negocio en un nuevo socio? Ahorita vamos a hacer ejercicios con eso, ¿listo? Ahí ya las repetimos. Ahora vamos a ver cosas más sencillitas, que aunque son sencillitas, recuerden que, ¿cómo es que dice el dicho? El diablo está en los detalles. Y es de cómo se ve escrito, porque cualquier idea, cualquier sistema tiene que estar por escrito. Si no está por escrito, no existe. Esta frase la leí hace mucho a un escritor muy famoso, que no me acuerdo el nombre, pero él lo resumió en esto: lo que no está escrito no existe, porque no se va a recordar. Si usted se va, hasta ahí llegó la idea, hasta ahí llegó el sistema. Entonces, póngalo por escrito. Ahora, ¿cómo lo pongo por escrito? Vamos a ver algunos consejos prácticos para hacerlo. Este es el primero. Un buen tamaño de letra. Sé que suena obvio, pero me he encontrado con unos scripts. Quiero ni los alcanza a ver. La lógica del ser humano es leer de izquierda a derecha, pero le aseguro que hasta este momento usted no ha leído el párrafo de la izquierda, ¿verdad? De una me fui a leer el de la derecha. Me dio una pereza leer el de la izquierda, porque es un tipo de letra que ni se entiende y la letra y el tamaño de la letra menos. Así que, como dice la frase, que seguramente ya leyeron, debemos buscar un término medio que permita la lectura de los textos de forma agradable. Si es muy pequeño, no lo leo. Y si es muy grande, pierde seriedad. O sea, como algo chistoso. Entonces, un término medio para la letra. Hay que dejar ciertos aires para que la persona quiera leer esa información. Un script que no es agradable a la vista, nadie lo va a leer. Nadie. Y puede estar ahí una idea muy ganadora, un sistema muy ganador, pero nadie lo va a leer. Así que, importante el tamaño de letra, tamaño medio, ni muy grande ni muy pequeño. Si usted lo puede leer a esta distancia, es un buen tamaño. Si usted no lo puede leer a esta distancia, donde lo estoy sosteniendo yo, no es un buen tamaño. ¿Listo? Ahora lo otro, resaltado. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que estén muy pendientes a la pantalla. Van a ver dos fechas y quiero que piensen en cuál es la correcta inmediatamente. No lo piensen mucho. ¿Listo? ¿Cuál es correcta? Le aseguro que su mente le está gritando que es la de arriba. ¿Verdad? Aunque uno quiera irse por el ladito, no la de abajo porque la resaltó chico. No, su mente le está gritando que es la de arriba. Que Simón Bolívar nació en 1809, no en 1802. Le digo la verdad, no es ninguna de las dos fechas. Nació en 1783. Pero cuando algo está resaltado, tendemos a asimilarlo como lo correcto. Su mente le gritó que la correcta es la de arriba. Así que es una buena técnica que pueden usar en sus scripts, en cualquier cosa que tengan escrita, para que la gente acepte mejor la idea. Se puede utilizar de dos maneras. Número uno, resaltar lo importante que siempre se ha hecho, pero les voy a enseñar una más importante. En un sistema, en una idea, siempre hay una partecita que es difícil de aceptar, porque de pronto incomoda a la persona o no se siente muy cómodo con eso. Esa parte es la que hay que resaltar, porque si está resaltado, lo va a tomar como lo correcto, lo va a aceptar. Su mente aceptó que la respuesta correcta era la de arriba. Eso sí, nuestro sistema no va a ser como esa imagen, la respuesta incorrecta, va a ser la correcta, pero yo lo resalto para que aquello que es más difícil de aceptar, lo acepte más fácil esa persona que lee esa información.
Muy bien, entonces, buen tamaño de reta, resaltado, y un ejercicio que yo siempre aplico. Si usted mismo revisa su script, no le va a encontrar errores, porque no nos gusta corregirnos a nosotros mismos. Usted lo va a leer una y otra vez y decir, eso está bueno. Entonces, el mejor ejercicio para que sus scripts sean duplicables, cualquier cosa que usted escriba sea duplicable, es que alguien más lo lea. Mínimo 2 personas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que te lo lea en voz alta, a primer vistazo. Si se traba, esa parte hay que cambiarla. Va a ver que hay partes que le fluyen la lectura y otras donde se va a trabar. Usted tiene que ver qué hay que cambiar ahí, porque ahí puede haber o una frase muy compleja o una palabra no muy conocida. Es el mejor ejercicio que va a hacer, porque si lo lee usted mismo, usted lo escribió, usted conoce esas palabras, no se va a dar cuenta de eso. Póngalo a leer a otra persona. Y si se traba en alguna parte, mire qué parte fue y ahí hay que hacer un cambio. Eso en cuanto al escrito. Ahora, lo que yo considero que es lo más valioso, porque sin esto todo lo anterior no sirve. Tiene que ser famoso. No usted, su idea o su sistema tiene que ser famoso. Hace un tiempo escuché una charla de un profesor de universidad muy conocido por cómo da sus charlas, y él decía que estaba en una fiesta y al lado de esa persona, al lado del señor, había una actriz muy reconocida. Durante toda la noche en la cena, la gente se le acercaba a la actriz, le pedía autógrafos, vengan, no, tú me has inspirado, esto, lo otro. Y este señor era viendo, el profesor era viendo. Al final de la velada le preguntó a la chica, a la actriz famosa, ¿qué se siente ser famosa? Y la chica respondió lo que responden todos los famosos, te acostumbres. ¿Qué pensó este profesor? Te acostumbras. Y se le vino una idea a la mente. La verdad es que nadie se acostumbra a ser ignorado. Créame que usted se va a acostumbrar a que una idea o un sistema suyo se vuelva famoso, pero jamás nadie es capaz de acostumbrarse a ser ignorado. No nos gusta que nos ignoren. Así que vamos a ver 5 claves. No siempre le tienen que aplicar las 5, pero es un buen ejercicio a aplicar para que cualquier cosa se haga famosa. Antes de mostrárselas, quiero hablar de un ejemplo de nuestra propia empresa. ¿Se acuerdan de la película El precio de la verdad? Con esta película sucedió un fenómeno muy interesante. Cuando salió, era pandemia, no habían cines y no hubo un boom. ¿Cuándo fue el boom de esta película? ¿Cuándo se montó a Netflix? Y fue un boom muy grande. Antes de que hubiera ese boom, nosotros hicimos un trabajo, idea de mi padre. Me dijo, Samuel, esa película hay que sacarle jugo. Necesito que me saques un corte chiquito de lo más valioso de esa película. Una película como de 2 horas. Tuve que verla varias veces y lo primero que yo hice fue lo que hubiera hecho cualquier joven para tomarse un atajo. Fui a TikTok y puse el precio de la verdad a ver qué pedacitos chiquitos me salían. No me salió ninguno. Por lo que les decía, como eso salió en pandemia y aún no se había montado en Netflix, no era conocida la película. Y yo dije, aquí hay trabajito. No pude tomar el atajo. Y lo vi varias veces. Vi la película muchas veces y encontré la parte. Yo dije, esta parte es la fundamental. Se lo pasé a mi papá, era un corte de 10 minutos. Yo ahí era muy joven, yo no entendía por qué era malo que fueran 10 minutos. Él mismo me lo devolvió. Él me dijo, Samuel, uno mostrar en una presentación de venta un video de 10 minutos. Y yo, papá, pero es que no se puede hacer más corto. Me hiciste cortar una película de 2 horas, no se puede hacer más corto. Y le agradezco que él me haya exigido más. Él me dijo, Samuel, eso no puede durar más de 3 minutos. 3 minutos es mucho. Y fue una pelea, creo que durante días de que, papá, eso no se puede cortar más, y él sí, se tiene que cortar más. No me decía ni siquiera si se puede, me decía, se tiene. Y le agradezco haberme insistido tanto. Al final se pudo recortar hasta los 3 minutos,
Y si alguien ha visto ese clip que dura como 3 minutos, pueden reconocerlo porque inicia con un título que dice fragmento de la película y termina con una pregunta de ¿conoces en qué estás cocinando? Hay cortes, hay muchos, porque tuve que pasar una escena de 10 minutos, tuvimos que pasar una escena de 10 minutos a 3. Hay varios cortes, pero no se ven. Ni siquiera se siente en la música. Le agradezco a mi papá que me haya insistido tanto de eso porque aunque yo no lo monté a TikTok, no sé quién lo montó, actualmente hoy tiene 2 millones de vistas en TikTok, ese video. Sé que es el que nosotros hicimos por el título que está al inicio. Y si ustedes ponen ahora, no cuando yo lo busqué, si ustedes ahora ponen precio de la verdad, está ese mismo video remontado varias veces y esa misma escena. Así que eso es que algo se vuelva famoso. Yo cometí un error y es algo de las cosas que vamos a ver. 5 cosas para que algo se vuelva famoso. Van a ver que cualquier cosa que es famoso se repite en estas 5. Un símbolo, un eslogan, una sorpresa, una idea sobresaliente y una historia. Vamos a ir viendo una por una. Un símbolo. Aquí vimos uno, es la M de Master Mentoring. E inicio por esa porque esa fue la que me faltó. Si ustedes ven ese video, en ninguna parte está el logo de Master Mentoring. La única razón por la que yo la reconozco es el título que le puse al inicio y al final. Y eso hubiera sido muy valioso para nuestro sistema, para la familiaridad, que esa M hubiera estado ahí. Un error que jamás en mi vida voy a volver a cometer. Un eslogan. El eslogan es la frase que está al final. ¿Conoces en qué estás cocinando? Ese es el eslogan. Una sorpresa, algo que no te lo esperabas. Esa escena da muchas sorpresas. Si algo no tiene esa chispa, esa sorpresa, no se vuelve famoso, porque es algo más del común. Así que tu idea, tu sistema tiene que tener por ahí escondidita en alguna parte esa sorpresa, esa chispa que haga despertar a todo el mundo de, ¿cómo así? ¿Aquí qué pasó? Listo, una sorpresa, una idea sobresaliente. Todo el fragmento de esa película, ese fragmento de 3 minutos, es la misma idea y es la que sobresale. Y una historia. Exactamente. Ese fragmento es que cuenta la historia de este químico tan peligroso. De toda la película, es la única parte donde se cuenta la historia de este químico. Así que es valioso que haya una historia. Cuando tú presentes tu idea, tu sistema, pone una historia detrás. Se han dado cuenta que durante esta charla he contado muchas historias. Vivencias que yo he tenido e historias que he escuchado, pero le dan ese toque de simplicidad a cualquier idea, a cualquier charla, a cualquier sistema. Vamos con lo último, ¿cómo termino? Vimos cómo iniciamos, vamos a ver cómo terminamos. Siempre termine fomentando la acción, porque si no su idea no va a tener ningún sentido, su sistema no va a tener ningún sentido. Usted perdió el tiempo hablándole a esa persona. Siempre tiene que terminar con una acción. Un ejemplo, ok, ya vimos cómo funciona el sistema, sentémonos a hacer esto. Entonces, le enseñé el sistema de referidos, cómo tener clientes, sentémonos a hacer esta primera lista. Un ejemplo muy sencillo. ¿Cierto? O si estás invitando a un nuevo socio y lo que le estás enseñando es el negocio, eso es lo que quisiste ponerlo de manera simple para que sea duplicable, la acción sería llevarlo a la oficina o que vea la demostración de ventas, pero hay que llevarlo a algún lugar, no dejarlo ahí. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio aplicando alguna de las cositas que vimos y fue un ejercicio que hemos hecho acá en Red Partner? Les voy a comentar primero cuál era el problema. El problema era que cuando nosotros éramos los que reclutábamos, venía gente buena. Pero cuando el que reclutaba, no era tan bueno. Y el que traía ese otro, peor. Y llegaba un punto en el que mi papá decía, traen hasta gente de un solo ojo. Y queríamos darle solución a eso. La solución obvia es mostrarles cuál es el perfil de una persona para hacer este emprendimiento. Pero no captan, porque no era una idea, aunque era una idea buena, era un sistema bueno, no era duplicable. Entonces, ¿cómo se hace más duplicable? La siguiente solución era
Que en vez de yo escribirle todo un perfil, resumirlo a esto. Invita a personas mejores que usted. Ya. No es una charla de 1 hora para describir el perfil de una persona para ser perfil. Invite a personas mejores que usted. En eso se resume la idea. Ah, ya es duplicable, pero vamos a agregarle otras herramientas. Recuerdan que para que algo sea famoso, ¿cuál era uno de las estrategias? Tener un eslogan. Así que este eslogan lo creó mi mamá y dice lo siguiente, esta es la idea, reclute personas mejores que usted y miren el eslogan tan bonito. Recluta personas que sean mejores que tú. Es más fácil atajar que empujar. Más fácil atajar, detener algo, que empujar. Y lo resume todo. Alguien que es peor que yo tengo que decir, empujarlo. No venga, venga para la oficina, sentémonos, hagamos trabajo. Alguien que es mejor que yo antes tengo que detenerlo porque va muy rápido. Y toda esta idea de reclutar personas mejores que yo se resume en este eslogan. Si se dan cuenta, también rima. Las frases que riman tendemos a aceptarlas más fácil. Vieron que al inicio también la frase que les presenté rimaba. Lo simple se duplica, lo complejo no se aplica. Es fácil de recordar. Si yo les hubiera dicho, lo que es simple se va a duplicar y lo que es complejo la gente no lo acepta y no lo va a empezar a utilizar. Eso no rima, no pega. Tiene que rimar. Lo simple se duplica, lo complejo no se aplica. Sus eslogan tienen que rimar. Recluta personas que sean mejores que tú, es más fácil atajar que empujar. ¿Cuál era otro ejercicio que habíamos visto? Poner una comparación. Entonces lo comparamos a un programa de televisión, Shark Tank. ¿Alguien lo ha escuchado? Que es personas que van con su propuesta de negocio y se lo presentan a unos tiburones. Y miren cómo esa comparación modela toda esta idea a algo espectacular. Porque ¿cuál es el mayor miedo cuando yo le presentaba esta idea a un emprendedor? En que yo, ¿cómo voy a reclutar a alguien que sea mejor que yo? ¿Cómo me va a prestar atención? Pero tiene todo el sentido. Si yo busco socios, busco a los mejores y tienen que ser mejores que yo. Si ustedes ven Shark Tank, obviamente los tiburones que están sentados son mejores que las personas que están presentando el proyecto. Siempre. No he encontrado al primero que presente su proyecto y sea mejor que los tiburones, porque si fuera mejor estaría sentado con ellos. Así que cuando atraemos socios a nuestro emprendimiento, a nuestra empresa, buscamos personas mejores que nosotros, lo mismo que hacen en Shark Tank. ¿Cuál es el siguiente consejo? Tener una respuesta ingeniosa. ¿Cuál es la pregunta cuando yo presento esta idea a alguien? La primera y única pregunta que me van a hacer, ¿cómo lo hago? Así que tiene que haber una respuesta ingeniosa a eso. Y coherente, al igual que lo hacen en Shark Tank. ¿Qué es lo que más se repite en aquellos emprendedores que sí salen de ahí con un socio? Conocen a la perfección su negocio y muestran resultados. Ya, son las dos cosas que se repiten. Entonces yo para conocer a la perfección mi negocio, tengo que saber de matemáticas, tengo que saber cómo se crece, cómo se inicia, cómo va, de dónde viene. Y para mostrar resultados no es solo mostrar los míos, sino de mi líder, el que me invitó, de las personas que están en esa oficina. Solo esas dos cosas se necesitan para reclutar a alguien mejor que tú. ¿Qué les parece esta nueva idea aplicando todas esas herramientas que vimos el día de hoy? No siempre hay que aplicarlas todas. Como les comenté en la promesa al inicio, una o dos de estas van a funcionar para que tu sistema actual, sea que sea tuyo o te lo presentó tu líder, porque si te lo presentó tu líder es porque funciona. Pero ese sistema que ya está, no cambiarlo, sino que hacerlo más duplicable. Tiene que ver más con, no el contenido, sino de cómo se presenta, porque el contenido ya está, es un sistema que funciona. Así que piensa en esas estrategias, en esas herramientas que vimos en el día de hoy y empieza a aplicarlas. ¿Y cómo vamos a ir a la acción? Lo primero que vamos a hacer, porque es lo más fundamental para mí,
es pensar en dos cosas. Primero, tenga su sistema en la mente o esa idea que usted presenta a su equipo en la mente y piense en un ejemplo o en una comparación que se asimile a eso. Es lo primero que vamos a sacar. ¿Con qué comparar? Y segundo, piense en esas preguntas que le han hecho y a veces uno se corcha cuando presenta esa idea o ese sistema y cree una respuesta ingeniosa a esas preguntas. Para mí son los dos puntos fundamentales para que cualquier idea, cualquier sistema sea duplicable. ¿Con qué lo voy a comparar? Y tener respuestas ingeniosas a esas preguntas. Eso es todo por esta charla del día de hoy. Y vayan a la acción. No dejen pasar un solo día sin encontrar esa comparación para su sistema, para su idea y tener esas respuestas ingeniosas. Un repaso rapidito por todo lo que vimos para ya terminar con esto. Lo simple se duplica, lo complejo no se aplica. Las cosas se tienen que hacer familiares para que ese nuevo socio lo acepte. Al igual que ese huevito que escucha música desde que está en el cascarón. O esos muchachos que vieron palabras turcas en el periódico y después lo relacionaron con algo positivo. Inicias con la promesa, tiene que ser familiar, uso comparaciones porque si no la pongo yo la va a poner la otra persona. Y eso es tirar una moneda al aire. No sé qué comparación va a poner. Tenga respuestas ingeniosas. Las respuestas ingeniosas recuerden que no se debaten y se dicen cortito. Se dicen en corto. El tamaño de la letra importa. Resalte esa idea que usted quiere que sea la que se tiene que aceptar o la más compleja de aceptar para las personas. Hágala famosa. Haga famosa su idea, su sistema, sea suyo o el que esté utilizando de su líder. Hágalo famoso. Símbolo, eslogan, sorpresa, idea sobresaliente, historia. Un ejemplo de cómo lo hicimos nosotros. Recluta personas que sean mejores que tú. Es más fácil atajar que empujar. Como lo hacen en Shark Tank. Y eso es todo lo que vamos a ver por el día de hoy. Les agradezco mucho a todos por haberse conectado y espero que empiecen a utilizar estas herramientas en su negocio. Quiero ver si hay alguna pregunta por ahí cortica para ya responder y terminar con eso. O si alguien la quiere anotar. ¿Qué opinas de las publicaciones en redes sociales y correos electrónicos en letras mayúsculas? Es una buena idea, pero no se puede abusar de eso. Palabras de más de 5 letras con mayúsculas se ve feísimo. Entonces hay que saberlo utilizar mejor solo la primera letra en mayúsculas. Consejos claros para muchos momentos de nuestro negocio. Para muchos momentos, no entiendo esa pregunta. Debemos aprender a duplicar lo bueno y alejarnos de lo que no da frutos, es verdad. ¿Cómo me doy cuenta si algo da frutos o no? No si no me da frutos a mí. Si la persona que me presentó el sistema le funciona, a mí también me tiene que funcionar. No porque a mí me dé frutos significa que no me dé frutos, no significa que no funcione, porque a alguien más le funciona. El problema no es el sistema, el problema muchas veces puedo ser yo. Sobre la información. Yo creo que con eso terminamos. Muchas gracias a todos por conectarse y lo vamos a dejar hasta aquí para no hacerlo mucho más largo. Bueno, no me presenté. Me encanta presentarme al final porque al inicio a nadie le importa saber quién es porque ni siquiera me ha dicho por qué es importante. Así que lo hago al final. Mi nombre es Samuel Arenas. Hago parte de la distribución Red Partner. Somos Royales aquí en la ciudad de Medellín. Fuimos de esas primeras líneas que abrieron Colombia. Trabajamos en familia. Somos mi hermano, que lo vieron la anterior semana, mi papá, el señor Abdul, mi hermano es Andrés, mi papá, el señor Abdul, mi mamá, la señora Marcela, que está ahí conectada como Master Mentoring, y mi persona, Samuel Arenas. Trabajamos los 4 juntos en nuestra distribución y estamos muy contentos de hacer este negocio. Muchas gracias a todos por conectarse y nos seguimos viendo.